Como ya se dieron cuenta en un video anterior, el día de hoy han comenzado las fases finales de la AI Cup en las distintas divisiones. De hecho, ya vimos una partida del match entre el número uno del mundo Magnus Carlsen contra el gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura, que se vuelven a encontrar luego de esa espectacular final que jugaron en la Speed Chess Championship. Por cierto, si no han visto esa partida que les menciono, por acá se las dejo en una tarjeta. Pero el caso es que, como les digo, también entraron en acción las divisiones 2 y 3. Y es de esta última que vamos a ver una partida que se jugó del duelo entre el fuerte ex campeón del mundo Vladimir Kramnik contra el gran maestro peruano José Martínez Alcántara. Ahora, ustedes se preguntarán, pero Kramnik, ¿qué pasa con Kramnik? ¿No era que ya se había retirado de la plataforma? Supuestamente era así. Recuerden que tras perder en este mismo torneo 2 veces contra Hans Niemann, pues Kramnik había anunciado su retiro porque según él había muchos jugadores tramposos en la plataforma. Sin embargo, aquí lo tenemos jugando contra Martínez, pero se darán cuenta que en esta ocasión pues el genio peruano le demuestra todo su talento y de hecho lo termina derrotando también en 2 ocasiones. Aquí vamos a ver una de esas partidas. Con las piezas blancas, en esta partida, el ex campeón del mundo Vladimir Kramnik iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro peruano José Martínez Alcántara respondía con caballo F6. Caballo F3, E6, E3, B6, alfil D3 y alfil B7. Kramnik decide jugar un sistema muy sólido, así tipo sistema Collie. Aquí las blancas juegan en roque, normal, alfil E7 de José Martínez, que de momento sencillamente saca sus piezas sin tomar todavía el centro. C4 por parte de Kramnik, en roque de Martínez Alcántara, caballo C3. Y ahora sí, D5. Las negras también deciden luchar por el centro, a lo que Kramnik responde capturando con el peón C. E por D5, B3 para sacar el alfil, A6, alfil B2, alfil D6. Y ahora torre C1, una jugada que parece bastante lógica tomando en cuenta que tras estas jugadas pues a las negras les ha quedado un poquito retrasado el peón de C7. Ojo, cosa que no es nada grave porque en cualquier momento se puede jugar C6 y el peón queda perfectamente defendido. Aquí, de hecho, la jugada caballo E2 era interesante porque tras caballo B7 viene caballo G3 y las blancas intentan aprovechar la casilla F5, cosa que de hecho ocurrió un poquito más adelante en la partida. Tras torre C1, caballo B7 por parte de José Martínez, desarrollo, caballo E2, torre E8 y caballo G3, como les decía, básicamente lo que habíamos visto en el análisis. Aquí José Martínez juega G6 con la idea de evitar que la casilla F5 sea aprovechada por las blancas. Torre C2 por parte de Kramnik, que probablemente se quiere doblar en esta columna. Dama E7 de Martínez, dama E2, C6, torre FC1 y A5. Las negras tienen una posición muy sólida, como les decía, en este tipo de posiciones el alfil pues puede también cumplir labores defensivas, ¿no? Protegiendo en este caso al peón. Vladimir Kramnik juega dama D1 y ahora José Martínez juega caballo E4. Bueno, aquí una jugada que coloca al caballo en una muy buena casilla, pero quizá era interesante H5, ¿no? Con la idea de seguir atacando después, probablemente con una jugada como H4. Si por ejemplo aquí caballo E2, que fue para lo que se jugó dama D1, pues viene caballo E4 y bueno, de momento no está el caballo para capturar, ¿no? Ahora, tras caballo E4, igual Kramnik no duda en capturar con el alfil entregando su pareja de alfiles. Y es que tras D por E4 y caballo D2, la posición tampoco está tan abierta que digamos, ¿no? Además, el caballo, además de presionar el punto E4, también puede buscar la casilla C4. Aquí José Martínez juega caballo F6 defendiendo su peón, caballo C4 por parte de Kramnik, alfil por G3, H por G3, caballo D5, las negras intentan activarse, alfil A3 por parte de Kramnik, que bueno, ya parecía tener aquí una muy buena posición. Y es que además de atacar la dama, también está intentando buscar la casilla D6. Dama D7 por parte de José Martínez. Y ahora caballo E5. Buena jugada porque el caballo se posa en una gran casilla atacando la dama y atacando el peón de C6, que de hecho también está bajo presión por las torres. Aquí José Martínez juega dama E6 y ahora Kramnik se apresura en esta posición y juega caballo por C6, que es un error. Aquí lo correcto era torre por C6, una jugada que tampoco es nada fácil de valorar con poco tiempo. La idea es que tras alfil por viene torre por y las blancas a cambio de la calidad van a tener una poderosa iniciativa. Por ejemplo, tras dama F5 viene G4, dama G5 y dama C2
Cuidado porque de momento se amenaza el peón y tenemos un caballo tremendamente activo, además del alfil y la torre. Ahora, tras la jugada caballo por C6, las negras tienen una jugada muy sutil, pero que deja a las blancas en graves problemas. Detengan el video e intenten conseguir cuál fue la jugada que hizo aquí José Martínez. Bien, espero que la hayan encontrado. Aquí el gran maestro peruano jugó F6. Una jugada que, como les digo, ahora le causa graves problemas a las blancas porque si se dan cuenta, el caballo está totalmente atrapado. No puede saltar a ninguna casilla porque todas están cubiertas por piezas negras. Aquí Kramnik se resigna a perder el caballo, juega alfil B2, torre S8 por parte de José Martínez, que ahora sí amenaza a capturar el caballo, y caballo E5. La idea de esta jugada es por lo menos cambiar el caballo por dos peones, pero igual las negras van a quedar con una gran ventaja. F por E5 por parte de José Martínez, D por E5 de Vladimir Kramnik, torre D8 por parte del peruano, que ahora tiene un rayos X muy feo sobre la dama blanca, torre D2 defendiendo, torre D7, torre C4 y torre A D8. Bueno, aquí Vladimir Kramnik juega torre C D4, igual luchando por esa columna para no cederla, y es que fíjense que capturar el peón de E4 sería un error grave, porque viene caballo por E3, ¿no? Y ahora está bajo amenaza la dama, la torre en D2, la torre en E4, fíjense que torre por D7 no resuelve nada porque tras torre por sigue tocada la torre y la dama. Ahora, tras la jugada torre CD4, alfil C6 por parte de José Martínez, que probablemente tenía mejor la jugada alfil A6 para meter ese alfil de D3 de donde no lo va a sacar nadie. Pero bueno, tras alfil C6, dama C1 por parte de Kramnik, alfil B7, A3, torre C8, dama D1 y ahora sí H5. Bueno, aquí la cosa no está tan clara todavía, ¿no? Y es que el peón de una u otra forma es bastante molesto. No se puede capturar porque siempre está la jugada torre por caballo, tras lo cual la dama queda amenazada. Por eso aquí, bueno, Kramnik juega B4, confiado en que su peón no puede ser capturado. A por B4, A por B4, B5 de José Martínez. Dama B3 por parte del ex campeón del mundo. Torre CD8 defendiendo el caballo. Dama D1 y alfil C6. Obviamente aquí las negras con pieza de más quieren ganar. Dama C1 aquí de Kramnik. Caballo E7 de Martínez. Torre C2. Alfil, perdón, torre D5. Torre por D5. Alfil por D5. Y ahora torre D2. Bueno, aquí quizá torre C7 era un poquito más activa. Claro que pues las negras poco a poco van simplificando y van aprovechando la pieza que les queda de ventaja. Ahora, tras torre D2, torre C8 por parte del maestro peruano, dama A1 intentando defender muy bien su peón de E5, G5 por parte de José Martínez, que inicia una maniobra sobre el flanco de rey, dama A5 atacando el peón y ahora H4. Bueno, Martínez se lanza con todo en esta posición, también especulando con que tiene poco más de 30 segundos de ventaja sobre Kramnik. Quizá era mejor, de hecho, dama C6 para sencillamente defender el peón, ¿no? El ataque puede seguir en cualquier momento. Pero bueno, tras H4, Martínez toma un riesgo, dama por B5 por parte de Kramnik, rey F7 para poder pasar la torre a la casilla H8, dama E2 por parte del ex campeón del mundo, torre H8 y ahora G4. Bueno, Kramnik intenta aquí bloquear la posición para que no se abra la columna H, pero José Martínez lo va a forzar. H3. Si se cambia, torre por y se abre la columna. G3 por parte de Kramnik cerrando, H2 jaque y rey H1. Aparentemente en esta posición Kramnik va a usar el propio peón de su rival como escudo, ¿no? Y es que fíjense que ahora la torre pues no puede activarse por la columna. Sin embargo, el peón es muy molesto porque aunque la torre se retire, probablemente no pueda ser capturado ya que igual se abre la columna. Aquí, de hecho, José Martínez eso es lo que hace, ¿no? Retira la torre porque sabe que el peón difícilmente va a ser capturado. Y la blanca juegan dama D1. Como les digo, si rey por H2, viene torre H8, rey G1 y torre H7, con la idea de pasar la dama sin que las blancas tengan el peligroso jaque a la descubierta y que caiga la torre. Pero bueno, aquí Kramnik no se come el peón, lo sigue usando como escudo, juega dama D1, alfil B3 por parte de José Martínez, dama C1 del ex campeón mundial y dama por G4. Bueno, aquí comienzan a entrar las piezas de manera muy fuerte. Sin embargo, torre C8 quizá era un poquito mejor para que, por ejemplo, tras dama A1, ahora sí viene dama por G4. Y fíjense que la torre pues está más activa acá que en la columna B.
Ahora, tras la jugada dama G4 directamente, E6 por parte de Vladimir Kramnik, que empieza a buscar también algunos trucos, alfil por E6 y dama C3. A cambio del peoncito, pues las blancas han logrado crear algunas amenazas aquí en la gran diagonal, ¿no? Que, bueno, para nosotros los mortales sería muy peligroso, ¿no? Porque la dama puede entrar en cualquier momento. Pero para un jugador como Martínez, pues esto lo puede controlar en cualquier momento, ¿no? Juega dama F3 jaque, rey por H2 prácticamente única, torre G8 defendiendo los temas de la entrada de la dama. Y ahora B5. Comienza Kramnik a especular con el peoncito que tiene libre en la columna B. Pero Martínez juega dama H5. Esta jugada sí es una imprecisión porque según la máquina se iguala la partida. Claro que con segundos en el reloj esto es muy difícil, ¿no? A Kramnik le quedan tan solo 6 segundos mientras que José Martínez tiene 21. Aquí lo correcto era caballo D5, activando el caballo. Fíjense que tras dama E5, por ejemplo, viene caballo F6 y bueno, la idea es que el caballo viene a G4 con muchísima fuerza o incluso se amenaza torre H8 con mate en la siguiente con torre H1. Probablemente aquí pues las blancas tengan que jugar dama por caballo, se simplifica la posición y las negras se quedan con una pieza de más. Pero tras la jugada dama H5, rey G1 por parte de Kramnik, torre G6 de Martínez y aquí, bueno, Kramnik quizás se impacienta porque es que la torre está viniendo a la casilla H6 y juega F4 intentando abrir brecha sobre el rey y también pues que la torre defienda, ¿no? Aquí lo correcto para mantener la igualdad probablemente era la jugada después de en vez de F4 torre de 8. ¿Cuál es la idea? Bueno, que sencillamente la torre está cortando al rey o le está quitando la octava fila. Si por ejemplo torre H6 viene dama G7 de hecho y las negras reciben mate inmediatamente. En cambio, tras la jugada F4, las negras sí juegan torre H6, porque aunque la dama entre, el rey puede ir a la octava fila. De hecho, pues Kramnik entra con la dama dando jaque, rey E8 por parte de José Martínez, torre G2 intentando defender para que el rey escape por F2, pero dama de 1. Entonces la dama entra por otro lado. Aquí las blancas juegan rey F2, dama de 2 de José Martínez y Kramnik decide abandonar porque simplemente está mate en 2 movimientos. Fíjense que si aquí, por ejemplo, rey G1, de hecho es mate en 1 con dama E1 jaque mate. Y si en lugar de eso se juega rey F1, pues entonces viene torre H1 jaque, torre G1 y alfil H3 jaque mate. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida del genio peruano José Martínez? Como les comenté, le ganó en las 2 oportunidades a Vladimir Kramnik. Ojo, en la segunda pues le ganó probablemente por tiempo, ¿no? La partida estaba igualada, Kramnik se le acabó el tiempo. Pero esta sí la ganó José Martínez en toda ley después de ese F6 en donde le atrapó el caballo al ex campeón del mundo. Así que, ¿qué les pareció? Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, me pueden dejar en los comentarios qué creen. ¿Por qué regresó Kramnik a chess.com? ¿Será que se arrepintió de haber dicho que hay tramposos en la plataforma? ¿O simplemente el ajedrez puede más? Esas ganas de jugar siempre este tipo de torneos. Déjenme en los comentarios su opinión. Un gran saludo para todos, se me cuidan, muy pendientes porque hay partidas espectaculares y nos vemos en un próximo video.